Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Hoy martes 2 de noviembre del 2021 continuamos con este extraordinario tiempo de adoración al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Hoy, Proverbios 28, versículos 1 al 14. Estos versículos se conocen como los proverbios antitéticos, que más adelante vamos a explicar sobre esto. Pero vamos a dar gracias al Dios que vive por los siglos de los siglos, quien nos ama desde su eternidad y nos predestinó para este tiempo, para que cumplamos su propósito y su voluntad perfecta. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre el honor, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestro amor. A Él sea nuestra canción, a Él sea nuestra adoración, a Él sea el reconocimiento de su poder, autoridad, soberanía, deidad. Todo sea a Él, al único y sabio Dios inmortal, invisible, el Señor de toda la creación, el que hizo todas las cosas conforme a su voluntad para el fiel cumplimiento de sus propósitos. El Dios bueno, el que tiene misericordia de una humanidad caída, que es grande en misericordia, que es grande en perdonar, que es lento para la ira y tiene piedad de su creación. Mas por su justicia no dejará por inocente al que es culpable, como dice su palabra. Por lo tanto, hoy reconocemos al Dios invisible, a Yahweh nuestro Elohim, al que vive para siempre, al Rey eterno. Grande es tu nombre, mi Señor. Y hoy nosotros, casa linaje del Rey, rendimos tributos de alabanza al Rey que vive para siempre, a nuestro sabio eterno Dios, a quien reconocemos, por quien vivimos, por quien estamos en esta tierra, para cumplir su plan perfecto y para hacer su voluntad. Gracias, mi Señor, este día. Guíanos en todas las cosas y permítenos darte a ti, Señor, un tributo de alabanza que honre tu nombre conforme a la grandeza de tu nombre y conforme a la santidad, a tu pureza, a tu justicia. Gracias, mi Señor, por ser bueno con nosotros. Todo el reconocimiento sea para ti. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Martes 2 de noviembre del 2021. Proverbios 28, 1 al 14. Como dije, son proverbios conocidos como antitéticos. ¿Qué quiere decir antitéticos? Antes de empezar a leer los pasajes bíblicos o los versículos bíblicos. Antitéticos tiene que ver con una contradicción, con una idea o algo que se dice en contradicción. Se sobreentiende que es una contraposición, donde hay dos actitudes de seres humanos que están distantes la una de la otra. Es como una especie de polarización. Así es. O sea, son polos opuestos, norte-sur. Hay una distancia abismal entre esas dos acciones o entre esas dos actitudes o en esos dos pensamientos en este sentido. O sea, estos tipos de proverbios hablan de dos polos opuestos. Un polo positivo y un polo negativo. Un polo o un pensamiento que trae bendición, favor de la gloria de Dios y un pensamiento que trae castigo, ira sobre aquel que tiene este pensamiento absolutamente negativo. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de estos proverbios antitéticos? El propósito de estos proverbios antitéticos es que el hombre pueda tener una enseñanza y un aprendizaje acerca de estos proverbios o de estas enseñanzas o dichos sabios, para que aprenda a vivir conforme a la obediencia y a los mandatos eternos
y pueda salir victorioso ante todas las dificultades existenciales que se presenten en el transcurso de sus días, y poder cosechar los frutos por las buenas acciones y las buenas decisiones, el fruto de la gracia que el Padre nos entrega por haber sido obedientes a su palabra y por haber caminado con prudencia, madurez, sabiduría, inteligencia, sensatez delante de su presencia. Estos proverbios buscan enseñarnos que todo lo que es correcto y justo, santo delante del Dios viviente, tiene una recompensa bienaventurada. Mas todo lo que es opuesto, todo lo que es anticristo, todo lo que es antimashiach, todo lo que tiene que ver en contra, sean pensamientos, ideas y acciones de la palabra de Dios, esto trae consecuencias funestas, desagradables, terribles para aquellos que se manejan en esta funcionalidad de pensamientos y en estos comportamientos que son desaprobados por la palabra eterna del Señor. Vamos a entrar a estudiar brevemente este Proverbios capítulo 28, y el verso 1 dice de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío es una persona que se ha apartado, alguien que está en contra de lo que es piedad, de lo que es verdadero, de lo que es santo y justo. Toda persona que está en contra de la palabra de Dios tiene cargos de conciencia sobre su ser, y consciente o inconscientemente siempre está a la defensiva y huyendo. Este proverbio nos habla acerca del camino de Caín. Cuando Caín peca y se rebela contra el Señor le da la oportunidad, como está escrito en Génesis 4, para que se arrepiente y se vuelva a Él. Y le dice el Señor: Caín, el pecado está a la puerta, tú eliges qué quieres hacer. El pecado te quiere dominar, pero tú tienes que dominar al pecado y vencerlo. Tienes la oportunidad. Caín eligió el camino del mal, el camino impío, y por eso su nombre se considera un nombre de maldad y un nombre en donde aquella persona vive como un errante, alguien que continuamente está huyendo, continuamente está escapando de algo, de algún cargo de conciencia, de algo que en su corazón le sea acusándole, de algo que lleva a cuestas como un peso de pecado, de maldad, de iniquidad, que está sobre sus hombros y no le permite disfrutar de paz. Por eso dice el Proverbios 28:1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué quiere decir esto de que el justo está confiado como un león? Esto quiere decir que esta persona puede estar en paz y con seguridad, sabiendo que el Señor es su bendición, sabiendo de que toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre, sabiendo que su destino está asegurado en las manos de nuestro Elohim y Rey, sabiendo que el Señor es el que cuida de nosotros desde el principio hasta el final de nuestros días. Todos los días de nuestras vidas el Señor nos abraza, como dice Salmo 91, y nos protege, nos guarda de todo mal. Qué poderosa y extraordinaria que es su palabra. El verso 2 dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. Es una comparación en donde determina que cuando hay gobiernos impíos, que cuando hay gobiernos bajo rebelión en contra de los preceptos eternos, en contra de los santos y justos mandatos divinos, siempre hay un cambio continuo de rey, príncipe o gobernante. Y esto hace que todo gobierno, toda nación en ese sentido tenga una inestabilidad, tanto en el tiempo en que los gobernantes están en el poder, como también en las situaciones que son críticas y duras dentro de una nación que no puede salir de ese bacho, de esa crisis terrible, porque sus gobernantes todavía están envueltos en insensatez, en contrataciones demoníacas, y por lo tanto siempre están en contra de los preceptos eternos y divinos.
Mas el hombre entendido y sabio, ¿qué quiere decir? Todo aquel que mira al Señor, todo aquel que guarda su palabra, sus mandatos divinos, dice, este permanecerá para siempre y será estable. Por eso es que se menciona al reino de Dios como un reino eterno, como un reino que perdura para siempre, como un reino que no cambia, que Dios no tiene sombra de variación ni mudanza, porque no necesita ningún tipo de cambio, porque el rey es el que gobierna. Yahshua HaMashiach, el rey elegido, como dice Salmos capítulo 2, es el que gobierna, es el que reina por los siglos de los siglos, y su pueblo está seguro bajo su gobierno y bajo su mandato. Esto es poderoso. Se gobierna con sabiduría, con inteligencia y con sensatez, dice las Sagradas Escrituras. Se gobierna con la palabra de Dios, porque la palabra nos posiciona en lugares de gobierno, en lugares celestiales, sentados en trono de gobierno a los lados de Yahshua HaMashiach, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice el verso 3, el hombre pobre y robador de los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. Es como esa lluvia que destruye todo a su paso y que destruye cosechas, sembríos y todo lo que el hombre quizás ha trabajado con esfuerzo, viene y es destruido por una lluvia torrencial, como esas inundaciones que muchas veces se ve y que arrasa con las ciudades, así como las noticias que dan sobre la erupción del volcán La Palma que está en España, que está arrasando con todo, con toda esa isla, prácticamente destruyéndola, deshabitándola, porque continúa emanando lava y continúa emanando gases tóxicos y ese ambiente, esa atmósfera que gira alrededor de la isla prácticamente está contaminada. Es algo fuerte y terrible. Así mismo es alguien que roba a los pobres, alguien que busca aprovecharse de quizás la ingenuidad o estafar a gente pobre, quizás con poco conocimiento sobre negocios. Todo aquel que se aprovecha del necesitado, todo aquel que abusa de los pobres, dice el Señor mismo lo ajusticiará. Él es el que hará justicia en este sentido y dará el pago conforme a cada uno de los hechos que los seres humanos hagan en esta tierra. El verso 4 dice, los que dejan la ley y alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Hay una clara contraposición, por eso son proverbios antitéticos. Hay una clara contraposición. Son polos distantes, polo norte, polo sur. Este y oeste están distantes, son polos opuestos. Los impíos que dejan la ley es una alabanza irónicamente expresado a la insensatez, a la necedad, a lo incorrecto y lo inadecuado. Mas el que guarda la palabra, el que guarda los preceptos de Dios, caminará en la justicia del Dios viviente y estará en una contraposición continua contra los pensamientos impuros, inmundos, contra los pensamientos de insensatez que van en contra de los principios eternos de Dios. La gente justa siempre estará en contra de lo injusto. La gente santa siempre estará en contra de aquello que es impuro, aquello que es profano. La gente que camina en la integridad y bajo la bendición del Señor siempre hará prevalecer los preceptos, los mandatos eternos por encima de cualquier pensamiento, por encima de cualquier posición, por encima de cualquier idea que no venga o provenga del Dios eterno. Porque el justo, dice su palabra, siempre caminará según los preceptos santos y justos que nos entrega la palabra eterna de nuestro Dios. El verso 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio. Hay insensatez y estupor, no pueden ver más allá de sus narices. Mas los que buscan a Jehová entenderán todas las cosas. Habrá sabiduría, entendimiento, inteligencia. El Padre mismo revelará las cosas secretas de su reino. El Padre mismo traerá entendimiento para poder comprender su palabra, para poder entender por qué nosotros tenemos que hacer conforme a su voluntad y su propósito y guardarnos de todo mal, para caminar en inteligencia, integridad, en prudencia y poder recibir la bendición que viene por el obedecer, oír y obedecer la palabra
de nuestro Dios, ponerla por práctica, por obra y vivir según sus santos mandatos. El verso 6 dice: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Quizás hay gente que se ha enriquecido de manera ilegal, ilícita. Otros lo han hecho de una manera justa y correcta. Pero en el caso de los que lo han hecho de una manera equivocada, dice el proverbio: mejor es caminar en la integridad y quizás tener una economía limitada, pero bajo la santidad y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque al final de todas las cosas, la verdadera riqueza no es lo material. La verdadera riqueza es amar al Señor. El verdadero tesoro es el reino de Dios y su justicia. El verdadero tesoro es la palabra eterna, sabia e inteligente. El verdadero tesoro es amar al Señor por encima de todas las cosas. El verdadero tesoro del hombre representa la vida que Yahshua HaMashiach le da. El verdadero tesoro del hombre está en su eterna, santa, pura palabra que nos lleva a la verdad y que nos trae salvación y vida eterna. Cualquier otra cosa que esté fuera de la gracia divina, sean riquezas, bienes, placeres, quedarán prácticamente en destrucción. Así como está escrito en el libro de Lucas, creo que es el capítulo 16 o el capítulo 19, donde habla acerca del rico y Lázaro. El rico tuvo sus bienes, murió. El Lázaro tuvo sus males, murió. Ambos despertaron. El uno, el rico, en el castigo eterno. Lázaro en el seno de Abraham, el paraíso del Dios viviente. Y el Señor le dice: tú tuviste tus bienes en la tierra y fuiste egoísta y no compartiste, hiciste lo malo ante mis ojos, ahora tendrás tus males. Y a Lázaro le dice: tú tuviste tus males, tu pobreza, tus limitaciones, pero ahora tienes la recompensa del Eterno. Porque al final lo que más importa es el destino final de la vida de los seres humanos. Por eso es que Eclesiastés habla y dice: mejor es el final que el principio de los días de un ser humano. Porque alguien puede empezar bien, pero puede terminar mal. Alguien puede empezar no tan bien, pero puede terminar bien en las manos benditas del eterno Dios. Sostenido, amado, guardado y protegido por la mano poderosa, todopoderosa del Eterno. Porque al fin y al cabo no es la riqueza material la verdadera riqueza que engrandece al ser humano, sino la verdadera palabra eterna de nuestro Dios, que es la riqueza espiritual. Como dice Pablo, que seamos ricos en justicia, que seamos ricos en obras de justicia, que sobreabunde la gracia, que sobreabunde la bendición. Es más, la promesa eterna del Dios viviente es que seamos prosperados en todas las cosas, que nuestra alma prospere y que nuestro espíritu lo anhele y le sirva, porque esa es la bendición eterna de nuestro Dios. Aleluya. Grande es el eterno Dios. Dice el verso 7: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí el Señor dice que es prudente en la persona que guarda la palabra de Dios y que eso traerá alegría, contentamiento al corazón. Mas el compañero de glotones, de sinvergüenzas, de gente perversa, desviada, mas el compañero de aquel que hace lo malo delante de los ojos de Dios, será vergüenza de su familia, vergüenza de su padre, y traerá consecuencias sobre su vida funestas, desagradables. Por eso es importante el guardar la ley, porque la clave está allí en guardar los mandamientos. Por eso el Señor siempre le habló a Israel: Shema Israel, oye Israel, Yahweh tu Elohim uno es. Guarda su palabra, ámalo con todo tu ser. Guarda su palabra en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Escríbela en las tablas de tu corazón, escríbela en las puertas de tu casa, escríbela en las paredes de la sala, de los cuartos de tu casa. Llévalas contigo como frontales. Los mesuzot, las mesuzá, como dice en el hebreo, los pequeños fragmentos de la Torá, los pequeños fragmentos de la palabra eterna, que hay palabra para cada día, cada uno de los días de tus días, y el Señor desea que cada día vivas, camines conforme a su santa y bendita palabra gloriosa. Dice el verso 8: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel, dice las sagradas escrituras, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta.
Este proverbio nos habla de quizás personas que trabajan prestando dinero. En Colombia le llaman los prestamistas. Aquí en Ecuador se llaman los chulqueros. A costos o cobrando usura. Eso es ilegal delante del Dios viviente y es un pecado terrible que lleva a mucha gente que ha experimentado esta situación a la quiebra, a la ruina, al fin de sus negocios, a la deuda exagerada y todavía bajo amenaza de muerte. Es terrible. Es preferible manejarse con rectitud, con honestidad, confiando en Dios, en la provisión de Dios, y que sea el Señor el que te bendiga, que te provea, que te abra las puertas para generar negocios correctos. Todo lo que es usura está prohibido en la palabra de Dios y es un delito de injusticia. Y ese delito de injusticia es penalizado por el eterno Dios. Y aunque las personas hoy se lucren de aquello, dice la palabra del Señor que tarde que temprano todo el usufructo que han obtenido de esta actividad ilícita será quitado, les será quitado, ya sea por el Estado o simplemente el Señor mismo hará que aquellos recursos sean entregados a los pobres como corresponde. Esto es poderoso. Dice el verso 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tremenda esta expresión de este versículo 9. Si tú te apartas del corazón de Dios, si tus oídos se vuelven sordos ante la ley de Dios, si tus oídos se niegan a escuchar la palabra de Dios y a reconocerlo, cuando pidas auxilio, cuando pidas ayuda, dice el Señor, Él abominará tu oración, o sea, la rechazará. La gente muchas veces adora ídolos, vive de una manera injusta, terrible. Son adúlteros, fornicarios, llenos de vicios, de pecado, de maldad, cometiendo injusticia e iniquidades. Y creen que porque tienen una religión serán oídos por sus dioses. Pues no será así, porque solo hay un Dios verdadero, porque los falsos dioses no existen. Eso está solo en el engaño y en la mentira, en la filosofía demoníaca de las tinieblas, porque no existe ningún otro Dios. Los ídolos no son nada, dice la Escritura en el Salmo 115 y Salmo 135. Un ídolo nada es una basura, dice literalmente. No tiene validez, no tiene valor, son solo vanidad, son cosas inútiles que no traen provecho a la vida del ser humano. Mas el Dios verdadero está en los cielos, y cuando alguien lo busca con un corazón correcto, justo, íntegro, entonces será oído por el Señor. Así como habla la parábola del publicano y del fariseo. El fariseo muy religioso, creyendo que por su religión iba a ser oído, por su arrogancia o por su altivez iba a ser oído porque tenía su religión. Mas el Señor mira el corazón del publicano, porque el corazón del publicano había arrepentimiento, y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Por eso cuando alguien lo busca con todo su corazón, no importa la condición en la que ha estado, pero lo busca con todo su corazón, anhela su presencia, quiere caminar en justicia, en rectitud, y pide perdón por todo el mal cometido y se arrepiente de todos sus pecados y busca la presencia del Señor, el Señor lo perdonará, el Señor lo amará, el Señor lo levantará, el Señor lo bendecirá y lo sacará, lo arrancará del estado o condición espiritual negativa, terrible en la que ha estado. Si los hombres se niegan a oír la voz de Dios, su santa palabra, el día de la angustia el Señor tampoco los oirá. Eso es lo que está diciendo la palabra del eterno Dios. Hay unos pasajes bíblicos hermosos y extraordinarios, pero a la vez tremendos y terribles, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde dice que a pesar de ver todo el castigo que viene para la humanidad por causa de la rebelión, del pecado y de la idolatría, la gente aún permanecerá, mucha gente permanecerá incrédula y seguirá rechazando el mensaje de Dios, porque hay necedad en su corazón, hay contienda en su corazón está entenebrecido, dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 1. Se ha vuelto duro, su corazón se vuelve o se pone como un pedernal insensible, dice la Escritura, y no quiere cambiar. Pues el Señor, tarde que temprano, hará justicia, y en esa justicia
castigará al incrédulo, al que lo rechaza, al que no quiere vivir según sus mandatos, más bendecirá a aquel que se arrepiente y se vuelve a él y empieza a caminar en rectitud y justicia. Mucha gente pudo haber hecho lo malo, pero si hoy cambia y busca a Dios y camina en rectitud y recibe a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador, Él lo perdonará, lo redimirá y lo levantará y lo hará caminar por sendas de justicia, senda de verdad. Siempre habrá esperanza en el Señor, pero esa esperanza tiene que ser bien buscada para que sea o se convierta en una esperanza bienaventurada. Necesitamos buscar a Dios. Todos los hombres necesitan buscar a Dios, no solo por necesidad, sino porque ellos realmente necesitan escapar del castigo eterno. Y el único que es el camino, la verdad y la vida es Yahshua HaMashiach. El único que tiene la capacidad de perdonar los pecados es Yahshua HaMashiach, el Rey de los Reyes, y no los hombres impíos y pecadores. No, ningún tipo de sacerdote religioso puede perdonar pecados, porque son más pecadores que los mismos pecadores que vienen a solicitar perdón y ser absueltos de sus males. El único santo, justo y verdadero es Yahshua HaMashiach, y solo Él puede dar perdón, salvación y vida eterna, y puede absolver los pecados. Así como le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, le dijo: yo no te juzgo, no te condeno, vete, pero no peques más delante del Dios viviente. La religión falsa, o en la religión falsa la gente va y busca comulgar sus pecados y sale otra vez a cometer los mismos pecados. El sacerdote, que también es otro pecador, viene y supuestamente lo absuelve, y sigue él pecando en su idolatría, en su inmoralidad, en su conducta inapropiada, y es un círculo viciado, y la gente no se vuelve a Dios en arrepentimiento. Mas Yahshua HaMashiach dijo: arrepentidos y convertidos y acérquense todos, porque el reino de los cielos ha llegado. Hay que arrepentirse y convertirse para obtener la gracia y el perdón del Dios viviente. Solo Yahshua fue el que murió en la cruz, solo Yahshua fue el que resucitó, solo Yahshua tiene la capacidad y el poder para perdonar los pecados de los seres humanos. Aleluya. Dice el verso 10: el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán la tierra. El que hace errar, el que busca provocar para que los justos hagan lo malo, dice, caerán en su propia fosa. Toda trampa que el enemigo quiera usar en contra de los justos en la tierra, los santos y redimidos por la sangre del Cordero, estará en fracaso, en ruina. Y las personas que sean utilizadas por Satanás recibirán un castigo mayor, dice la Sagrada Escritura. Mas los perfectos heredarán la tierra, los perfectos heredarán todo bien. Mas a los justos de la tierra, que es la figura simbólica de la palabra los perfectos de camino, son la gente que busca amar a Dios, que quiere vivir en rectitud, que lo ama y solo lo adora a Él, que no adora ídolos ni anda en pos de ídolos, que no adora imágenes ni invoca los nombres en sus labios de las imágenes. Como dice Salmos capítulo 16 versos 4, donde David dice que sus labios jamás se abrirán para invocar nombres de falsos dioses, que su boca solo se abrirá para declarar: Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi Dios. Como en la batalla en el monte Carmelo entre Elías y los falsos profetas de Baal y Astarot, donde el Dios verdadero respondió con fuego, el Dios de Elías, y todo el pueblo decía: Yahweh es el Dios verdadero, Yahweh es el Dios verdadero, Yahweh es el Dios verdadero. Aleluya, el eterno nuestro Rey es el Dios verdadero. Dice el verso 11: el rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña todo. Hay gente que es sabio en su propio pensamiento y cree que todo se lo sabe y que sus caminos son rectos. Pero dice las Sagradas Escrituras que solo el Señor tiene caminos rectos y justos, santos, y que necesitamos todos los seres humanos caminar conforme a ese entendimiento y a esa palabra, esos caminos rectos y justos, santos, que el Eterno ha puesto delante de nosotros. El entendido estudia, el entendido lo escudriña, el entendido busca conocer, comprender los conceptos de la palabra eterna de nuestro Dios para aprender a vivir según ella. Por eso es que el pobre dice: busca, el que necesita de Dios. La expresión pobre aquí no se refiere a alguien que tiene una condición económica mala o que vive en la miseria o en la mendicidad.
No, aquí se refiere pobre como a la persona sencilla, a la persona humilde, a la persona que depende de. Por eso dice el Señor en Mateo 25, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, las personas que dicen, yo necesito de Dios. Sin Dios yo no puedo vivir. Sin el Señor no puedo ir a ningún lado. Sin su bendición yo no camino. Así como decía Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Señor, ve delante de mí. Señor, anda delante de mí. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy a ninguna parte. Si tú no me llevas, si tú no me traes, si tú no me guías, si tú no marcas mi destino, yo no voy a ningún lado porque me perdería, me equivocaría. Guíame, Señor, dirige mis pasos, llévame al bien, llévame a la salvación, a la vida eterna, llévame al cumplimiento de tus planes perfectos sobre mi vida. Qué poderoso, extraordinario. Dice el verso 12, cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Este proverbio antitético está diciendo que cuando un gobernante justo, correcto, es el que está en la silla de poder, este gobernará según los más altos preceptos divinos y por lo tanto todas las cosas de su gobierno los alineará al fiel cumplimiento de los planes perfectos del Padre, y eso traerá bendición, bienestar, alegría a el pueblo que es dirigido por gente justa, por hombres correctos, hombres que no están puestos su mirada en el dinero, en las riquezas, ni en las ambiciones, ni la codicia, como hemos visto. ¿Por qué la ruina de las naciones o de tantas naciones endeudadas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a naciones quizás con un poder económico más fuerte, endeudadas hasta el cuello sin poder salir de su crisis terrible? Porque ha habido malos gobernantes, gobernantes que se han robado el dinero del pueblo, que se han robado los recursos de la nación. Por eso hay tristeza y dolor. Pero la alegría representa la vida, la alegría representa la paz, la alegría representa la bendición. Y dice el Señor, cuando los justos gobiernan, hay bendición sobre la tierra. Por eso escuchen, hombres, mujeres de cualquier nación de la tierra, aprendan a elegir hombres correctos, hombres justos, para que sean ellos los que gobiernan. Hombres con el temor del Dios viviente, hombres que caminen conforme a la palabra eterna de Dios, para que así ellos puedan aplicar en esa silla de gobierno la bendición del Señor, y ellos puedan poner como cabeza sobre la nación al único y santo Dios verdadero, y no los pactos con los ídolos mudos, con los ídolos falsos, que son religión falsa, que son mentiras, que son vanidad, como dice las Sagradas Escrituras. El verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Dios viviente. Qué preciosa esta palabra. El que encubre sus pecados, el que no reconoce su error, su falla, el que no reconoce que ha andado en caminos perversos, equivocados, el que no entiende que Yahshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida, y que solo Él puede llevarnos al Padre. La gente que se cree santa, pura, que se cree inmaculada, que cree que no tiene que darle cuentas de su vida al Dios verdadero que le dio la vida. Aquel que vive sabiamente en su propia opinión, sabio entre comillas, porque no es una verdadera sabiduría. Aquel que no reconoce su mal, aquel que no reconoce el pecado en el que vive, aquel que no reconoce su injusticia, aquel que no reconoce todo lo malo que ha hecho. Esa persona no prosperará jamás. En una ocasión me tocó tratar a un hombre millonario en la ciudad de Calceta. Este hombre vivía atormentado por demonios, por espíritus inmundos que no lo dejaban en paz ni dormir. Estaba rodeado de imágenes, su cuarto, un cuarto inmenso, siquiera de unos 5 por unos 10 metros de espacio ahí. Era muy grande ese cuarto y estaba rodeado de puras imágenes. Y las imágenes, para él, de las imágenes salían demonios que lo atormentaban. Y cuando nos tocó ministrarle, él reconoció que había hecho lo malo, los demonios lo atormentaban, que había hecho lo malo, que había robado, él había sido notario. Él ya falleció, pero lo había en aquel tiempo,
Él había robado mucho, había estafado, había cometido muchas injusticias, se había aprovechado de muchas cosas. Y la única manera en que pudo encontrar paz es cuando estuvimos allí compartiendo el mensaje del Dios viviente. Esta persona recibió a Cristo y pidió perdón por sus pecados. Pudo ser perdonado de todo lo malo que había hecho. El Señor borró sus culpas y hoy, gracias al Señor, Él está salvo. Él es salvo. Él ha sido redimido por el poder de la sangre de Cristo y sus múltiples pecados le fueron perdonados. Por eso dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú me sanaste y me libraste, Rey eterno de gloria. Los huesos se envejecen, eso quiere decir te enfermas. La persona se enferma cuando encubre sus pecados, porque el pecado trae dolor, injusticia, enfermedad, muerte, esclavitud. Mas el confesar su pecado trae liberación, libertad, trae vida, perdón, trae restauración y redención de parte del poder de la sangre del Cordero. Lo trae vida y hace que la persona tenga o venga a una relación correcta y adecuada con el eterno Dios. Es necesario confesar los pecados y buscar al Señor y reconocer que solo Él es santo, que solo Él es digno y que todos los seres humanos somos gente que necesitamos, que dependemos de Él en todas las cosas. Aleluya, dependemos de su bendición. El verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí está la respuesta al verso 13. Bienaventurado es el hombre que siempre teme al Señor, porque será bendecido por el Señor, será engrandecido por el Señor. La gracia del Padre estará sobre él, poderoso. Mas el que encubre su pecado, mas el que endurece su corazón, caerá en el mal. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémoslo en cuanto esté cercano. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh Elohim, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, que es amplio en perdonar, al Dios de la gracia, al Dios del perdón, al Dios de la vida, al Dios que es grande en misericordia, al Dios que perdona todo pecado y toda iniquidad de los hombres, cuando los hombres abandonan ese mal, ese pecado y lo buscan a Él con todo su corazón. Bienaventurado el que teme, el que respeta, el que honra a Dios, el que lo reconoce en todos sus caminos, el que camina en su justicia, en su rectitud, el que hace lo recto delante de sus ojos, el que camina en piedad, el que camina según sus mandatos, el hombre obediente, el hombre que teme al Señor y lo respeta y no hace nada indebido, aquel que guarda su corazón, como dice el Salmo capítulo 15 y Salmo 24, el que tiene limpias sus manos, el que es puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad de la vida, el que jurando aún por la verdad, aunque no salga favorecido, siempre jurará por lo que es justo, correcto, santo, por lo que es verdadero. El que no tiene celos, el que no tiene contienda, el que no pelea contra nada ni contra nadie, sino el que busca a Dios agradarlo, el que busca la santidad y busca la paz, como dice las Sagradas Escrituras. Solo hay dos caminos. Uno conduce a la vida, el otro conduce a la perdición. Conocer a Yahshua HaMashiach es la vida eterna, como está escrito en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, dice la Escritura, que te conozcan a ti, Padre eterno, y que me conozcan a mí, a quien tú enviaste, Yahshua HaMashiach. La vida eterna representa conocer a Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, y caminar en su justicia y su verdad delante del Padre. Esa es la verdadera vida eterna. No es la religión, no son los ídolos falsos. No es una religión, es conocer al verdadero Rey, Señor, una relación personal y profunda con el Eterno, porque las religiones no sirven, las religiones llevan al error, las religiones llevan al desastre humano, mas el verdadero camino que nos conduce a la paz, que nos conduce a una relación correcta con el Eterno está en Yahshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Rey y Dios. A Él seguirle, a Él sirvámosles, a Él amémoslo con todo nuestro ser, a Él adorémoslo, porque Él se lo merece, porque Él es digno de nuestra alabanza, porque nuestra alabanza es una expresión de nuestro agradecimiento, como dice la palabra hebrea Yadá. Damos gracias a Yahweh el Elohim, Ya de Yahweh y Da de Todá, que quiere decir gracias a Yahweh. Damos gracias
Yadá, a Yahweh nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey. Démosle gracia y adorémoslo. Démosle gracia y bendigamos el nombre de nuestro Elohim. Démosle gracias al Rey que vive para siempre, al eterno Dios, al Dios bueno, al que siempre buscará nuestro bienestar, al que envió su palabra para sanarnos y liberarnos, al que nos entregó a Yahshua HaMashiach, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y toda miseria y todo pecado y todo sello diabólico sea destruido. Adoremos al que vive para siempre, al que nos dio la vida, al que nos amó desde el principio, desde la eternidad, y que fue capaz de dar su propia vida por nosotros. El que nos permite la entrada al reino de Dios, Yahshua HaMashiach, la puerta, Yahshua HaMashiach, la vida, Yahshua HaMashiach, el buen pastor, Yahshua HaMashiach, la luz que ilumina el corazón de los hombres. Padre, te adoramos, te bendecimos, declaramos, tú eres nuestro Rey Dios. Nadie como tú, Señor. Nuestra alabanza es exclusiva para ti, al único Dios verdadero, como está escrito en tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.